كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا، كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود. Muy buenas a todos, salamu alaikum, bienvenido al episodio número 6. Hoy tenemos a un invitado muy especial que está contactando con nosotros desde muy lejos. Se llama Khalid Huerta, es de México y bueno, sin más demora, como siempre, vamos a pasar a hablar con él, inshallah. Salamu alaikum, Khalid, ¿cómo estás? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Alhamdulillah, muy bien, todo está marchando en orden, alhamdulillah. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Bueno, yo ya he dado una pista, he dicho que eres de México y que nos contactas desde muy lejos. ¿Desde dónde estás contactando con nosotros? Bueno, pues alhamdulillah, lo has mencionado de manera correcta. Estoy en Medina, Medina al-Munawwara, ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estoy aquí en la Universidad Islámica. Alhamdulillah se nos prestó esta oportunidad para hacer la transmisión. Anhelando la complacencia de Allah Azza wa Jal y el beneficio de muchos hermanos y hermanas, inshallah. Ojalá que sí, ojalá que la entrevista sea de provecho para esas personas que están interesadas en el Islam o que recién han regresado al Islam y ver gente, por ejemplo, de México o de España que son musulmanes, ojalá que eso le dé fuerza para seguir caminando. Y bueno, ya sabemos que eres de México, supongo que eres musulmán converso, es decir, que no has nacido musulmán. No sé si nos puedes contar un poquito por encima cómo ha sido esa historia, cómo un mexicano puede llegar a ser musulmán. Claro que sí, hermano. Pues alhamdulillah es principalmente, como bien sabemos, es una gran bendición, especialmente viviendo en un país donde está ajeno a seguir una conducta, un modo de vida, como lo es el Islam. Eso fue aproximadamente hace 10 años. Estoy yo situado en el Estado de México, en una localidad llamada Tecámac. Ahí hace 10 años el pueblo organiza cada año una feria anual o una festividad anual del pueblo y se realiza como un tipo de festival de culturas. Diversos países van a concursar allí para presentar sus artesanías, su cultura, sus tradiciones de sus países. Entonces en esa ocasión yo estaba con mi madre y con mi familia en ese lugar. Pues como sabes, Latinoamérica es un lugar donde la mayoría son cristianos, son católicos, siguiendo esas religiones. Y también asimismo las pruebas o las situaciones de las cuales pues todo creyente debe alejarse, lo que es el alcohol, muchas cosas, estaba rodeado este lugar. Y en ese lugar estaba participando el país de Egipto. Yo tenía aproximadamente 17 o 18 años y desde la infancia siempre me habían llamado la atención las pirámides de Egipto, los camellos, el desierto. Tenía mucha curiosidad por ese mundo. Entonces yo estaba con mis primos cuando llegó mi madre y mi familia diciendo: ahí hay un árabe que nos está invitando a sentar con él ahí en su lugar donde tiene la exposición de su ropa, sus artesanías, etcétera. Entonces yo escuché eso que dijeron y de inmediatamente sentí la curiosidad así extasiada de que yo quería conocer quién era ese árabe que les estaba invitando y les pregunté dónde, me indicaron, fui con él y desde lejos, porque estaba rodeado de gente, les estaba explicando cómo escribir sus nombres en árabe, cómo es su vida en Egipto, cómo es que llegó a México. Entonces desde lejos, antes de yo acercarme a él, pude notar la belleza de sus buenos modales. Cómo los trataba, cómo les sonreía, a pesar de que eran personas extrañas para él les invitaba a té, les daba dulces a los niños. Entonces eso de inmediatamente provocó un impacto en mí porque es muy raro ver en nuestros países ese tipo de actitud, ese tipo de trato hacia con alguien que no conoces. Entonces me llamó tanto la atención que solamente llegué con él, lo saludé, me saludó, me invitó a sentar, me esperé a que la gente se marchara y me comenzó a dar agua. Me dijo, yo me llamo Mohammed, soy de Egipto y bueno, su español era muy poco y mi árabe yo no hablaba ni 1% de árabe. Entonces comenzamos a hacer la charla en inglés
me estaba explicando lo que es el monoteísmo principalmente. Me mostró el Sagrado Corán en árabe, un libro, lo recuerdo muy pequeño, yo solamente distinguía puntos y rayas, no entendía lo que era en sí la escritura árabe. Me explicaba lo que era, lo que decía el Sagrado Corán en resumen. Y me enamoré cada vez de la información que me decía, más me encantaba yo, más me adentraba, más quería aprender más. Hasta que, bueno, él vivía en la Ciudad de México, que es en la capital, a 2 horas de donde yo estaba. Y él terminaba de trabajar en la madrugada, a las 3 de la madrugada. Era peligroso para que él se marchase hasta su casa. Y yo de inmediatamente yo sentí tanta confianza que lo invité a mi casa, lo invité a quedarse a mi casa. Y sin ningún problema, él dijo, pero tus padres, tu familia están de acuerdo, ¿no? Le fui a decir a mi madre y pues exaltó, dijo, ¿qué es lo que te sucede a ti? Como que apenas si lo estás conociendo y le estás invitando a quedar en tu casa, no sabes quién es, si es bueno, si es malo. Entonces le platiqué el por qué sentí esa confianza, sentí, o sea, sus buenos modales, su rectitud tanto en su religión, al respetar la opinión de los demás, viviendo en un país, pues, de libertinaje, digámoslo así. Y hasta que mi madre aceptó, habló con él y le dejó meter sus cosas, se quedó 3 noches. En esas 3 noches aprendí, y no lo olvido hasta ahora, o sea, aprendí la firmeza en su religión, o sea, de que incluso rodeado de muchas tentaciones, de cosas que son ajenas al Islam, él se mantuvo firme siempre en su religión, siempre preservó su oración, rezaba en mi cuarto, lo recuerdo bien, tenía su tapete. Yo no, o sea, yo estaba en cero del Islam, yo veía que se prosternaba y yo decía, ¿por qué hace eso, no? O sea, no sabía el por qué y me provocó una curiosidad hasta que, bueno, se fue a su casa después de las 3 noches y me invitó al centro islámico que está situado en la Ciudad de México. Me brindaron allí libros del Islam en español, quién es Alá, quién es el profeta sallallahu alaihi wasallam, por qué los musulmanes rezan, por qué no se comen el mes de Ramadán, etcétera. Información del Islam, la leí. Pasaron 6 meses en lo que yo contemplé y medité esa información. Yo estaba estudiando mercadotecnia en la universidad. Medité esa información y dije, esto es lo que yo quería, o sea, una claridad de respuestas, principalmente del saber por qué estamos en esta vida, cuál es el propósito de esta vida. Pues con la palabra de Allah Azza wa Jal, les hemos creado para que me adoren nada más. Eso afianzó mi corazón de manera clara y me afianzó también al decirme de que Dios es uno solo y de que es único. Cuando estaba yo rodeado de siempre personas de que hablan del Padre, de Hijo, de Espíritu, etc. Entonces eso yo nunca lo comprendí hasta que, bueno, leí estos libros que venían ahí, citas del Sagrado Corán, y me quedaba claro todas las respuestas que me daba. Con toda la seguridad, yo regresé hacia ese centro islámico después de 6 meses y ahí es donde conocí el guía de la mezquita, del centro islámico, el cual fue quien me tomó la shahada, digamos. Después de 6 meses fue donde yo hice mi shahada en ese lugar, en la Ciudad de México. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, una historia muy, muy bonita, la verdad, muy bonita. Y te das cuenta con este tipo de historia de cómo de un pequeño esfuerzo que alguien puede hacer, como hizo el hermano de Egipto, que contra viento y marea, sin saber español, sin saber la lengua castellana, él con la intención de invitar al Islam, pues fue con lo que mejor se puede hacer da'wah, con lo que mejor se puede invitar al Islam, que es husnul khuluq, es decir, el mejor de los caracteres. Eso es lo que atrae a las personas al Islam. Lamentablemente hoy en día no podemos decir que la umma o que los musulmanes tenemos los mejores de los caracteres, pero si tan solo supiéramos la importancia de tener un buen carácter, estoy seguro que los musulmanes en el momento en el que empecemos a tener unos caracteres, unos modales buenos como tenían los sahaba, todo el mundo se acercaría inmediatamente al Islam. Subhanallah, subhanallah. Así que alhamdulillah, una historia muy bonita. Y quería también sacarte un tema que me han comentado y que me han comentado que tiene un hobbit, alhamdulillah, que es muy atractivo, que ya como te comenté en alguna ocasión, yo también de joven estaba enamorado de este hobbit, alhamdulillah. El tema de la BMX, aquí lo llamo BMX en España, es decir, hacer, digamos, como, no sé cómo explicarlo, con ese tipo de bici que es la BMX, hacer como cierta actuación o show o movimientos que son muy difíciles de hacer. No sé si nos puedes contar un poquito por encima cómo empezaste, cómo te ha ayudado en tu vida ese hobby. Cuéntanos un poco por encima.
Exactamente, pues alhamdulillah, como bien lo mencionaste, es una bendición más, alhamdulillah, es tanto un hobby, es un hábito, es muchas cosas para mí, podría decir que es una gran parte de mi vida, y asimismo cuando alhamdulillah regresé al Islam, comencé a practicar lo de la bicicleta. En México también se le conoce como la BMX, como se le conoce freestyle o flatland, estilo libre. Mi vecino fue quien me invitó a conocer este deporte. Él es quien yo lo veía siempre salir en su bicicleta y pues obviamente llamaba mi atención porque era una bicicleta pequeña con los 4 posapiés, 2 adelante, 2 atrás. Los tipos de las ruedas o de los cauchos de la bicicleta pues eran distintos a cualquier tipo de bicicleta que sueles ver en las calles. Entonces después comencé a ver que él se reunía ahí en el centro del pueblo donde yo estoy a hacer los trucos, las acrobacias y me llamaba mucho la atención. Me acerqué con él y le dije que me gustaba mucho, que si este deporte tiene un nombre o cómo él comenzó. Entonces me explicó qué es el BMX, que él comenzó a ver videos en internet. Le agradó mucho, comenzó a ahorrar dinero para comprar su bicicleta. Su mamá al principio le decía que eso no le iba a dejar nada bueno, que dejara esas cosas. Entonces, alhamdulillah, me gustó mucho, me dio los nombres de cómo buscarlo en el YouTube, lo comencé a buscar en videos en internet, empecé a aprender de los trucos básicos y comencé con una bicicleta de marca GT, de la marca GT, una bicicleta muy grande, pesada, ya ajena a lo que se le conoce a lo del flatland, una bicicleta ligera. Entonces, en ese tiempo llevaba yo como unos 5 meses de estar viendo los videos y comenzar a hacer los trucos más básicos en la bicicleta. Entonces, desde que yo comencé a practicar, sentí que el alma se llenó con pasión sobre este deporte. O sea, más que un deporte, yo le agarré un amor muy grande porque sentía satisfacción al montar, al hacer los trucos, al caerme y al levantarme otra vez. O sea, ese fue llegó como anillo al dedo, como le decimos. Entonces, con el tiempo, alhamdulillah, fueron dándose las oportunidades para asistir a competencias. O sea, comenzó con la constancia y con la intención, con la buena intención, como se conoce. O sea, mi buena intención era el progresar, el sacarle beneficio a esto, el sacarle provecho de que no me voy a rendir, o sea, no quiero dejarlo a medias, quiero progresar y lograr mi objetivo, que siempre fue ser campeón mundial. Desde un inicio que comencé a practicar y a ver los videos de los corredores que me inspiran mucho. Entonces dije, no, yo no quiero dejar a medias este camino. Entonces con la constancia fueron dándose las competencias. Este deporte es caro, la verdad, no es fácil conseguir las piezas, son caras las piezas, los envíos. Entonces, alhamdulillah, se dieron también las exhibiciones, de las cuales obtuvimos un pago extra, un pago a cambio de los shows que hacemos para diferentes compañías, comerciales para la televisión, entrevistas. Eso es lo que nos dejó el sustento para invertirlo en la bicicleta, que se le acababan las ruedas, que otros tenis nuevos, etcétera. Entonces fue una inversión que con el tiempo se fue dando, y también las competencias, o sea, los triunfos, los logros, los campeonatos, alhamdulillah, fueron llegando a su debido tiempo. Después de 3 años de práctica, ya yo me fui adentrando a las competencias en el nivel profesional. Comencé en México, alhamdulillah, 7 veces campeón internacional O sea, perdóname que te interrumpa, ¿conseguiste tu objetivo? ¿Llegaste a ser campeón, digamos, por lo menos de México? Sí, compitiendo con países de Latinoamérica, digamos, en nivel internacional. Llegaron atletas a las competencias de México, de Panamá, de Costa Rica, de Estados Unidos, en una competencia que se hace en el norte de México. Y alhamdulillah, inesperadamente yo gané en el primer lugar en esa competencia. Entonces dije, subhanallah, el sueño se ha convertido en realidad. Y así con el tiempo, alhamdulillah, después de 6 años de práctica constante, numerosas competencias en México que realizaban. Fui asistiendo, conociendo gente, relaciones, unos me invitaban a hacer una exhibición aquí, entonces se fue dando esa conexión que alhamdulillah fui avanzando más y obteniendo más iniciativa y motivación para seguir con esto. Después alhamdulillah llegó esta oportunidad cuando me convertí al Islam, me llegó la oportunidad de estudiar acá en Medina. O sea, eso ya tocando el tema del estudio aquí, alhamdulillah, conocí a un hermano graduado de la Facultad de Jurisprudencia Islámica aquí en la universidad, y me me dijo, oye, si tú quieres aprender el idioma árabe, quieres conocer de la religión más,
te invito a que hagas la solicitud por vía electrónica hacia la Universidad Islámica de Medina para que te den esta beca de estudiar el árabe. Entonces me pareció interesante, envié la solicitud, la petición, y esperé un año para que me aceptaran, alhamdulillah. Entonces dije, no, yo no me puedo ir sin la bicicleta. La desarmé, la metí en la maleta y viajé con la bicicleta desde México hasta Medina. Y pues llegando aquí la armé, la coloqué bien, buscando sitios donde montar y alhamdulillah, así fue como comenzaron nuevas conexiones. Fíjate que yo estaba cerca de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay un lugar amplio, o sea, a unos metros de allí. Comencé a practicar allí. La gente hizo un círculo alrededor mío, me empezaron a grabar, otros me querían dar dinero. Y de ahí este video, alguien grabó este video, lo subió a la red. Y después me contactó un chico de Arabia Saudita, me dijo, hemos visto que tú estás en Medina haciendo acrobacias, nosotros también hacemos, queremos conocerte y tal. Llegaron a la universidad, estos chicos que también montaban, son de aquí de Medina, y me contactaron por esa persona que publicó el video, yo ni sabía. Entonces llegaron y nos conocimos y comenzamos a hacer relaciones, alhamdulillah, y comenzaron los shows. Un show en Jeddah, otro show en Riyadh, alhamdulillah, llegó el sustento por parte de Allah Azza wa Jal, y después allí las competencias. Entonces así fue como comenzó esto del Flatland, y cómo me ha ayudado en mi vida, pues alhamdulillah, principalmente con la paciencia, la constancia, el coraje de conseguir lo que obtienes de la manera correcta. Ser paciente, porque el truco no te sale de un día para otro, lleva días, meses, incluso hasta años para algunos atletas. Entonces me ha ayudado de esa manera, de que la paciencia, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, y como bien sabemos, dice Allah Azza wa Jal, después de la dificultad viene la facilidad. Así lo mismo con el truco, o sea, te caes, vuelves una y otra vez y no te sale, hasta después de los intentos viene la recompensa o el logro, lo que me ha ayudado de esa manera. Exactamente. Pues muchas gracias por contarlo. Y de verdad, a mí lo que más me fascina de la BMX es precisamente lo último que estaba comentando. El hecho de que te autoexige a ti mismo. Te exige de que tú te autosuperes. En otros deportes no se ve tanto. Es más colectivo, por ejemplo, el fútbol, que tiene otros apartados que son buenos también. Pero digamos que la BMX, es muy preciso en eso, en hacerte crecer, en hacer que te caigas y que te levantes. Y en hacerte entender de que las cosas, por mucho que queramos, no se consiguen a la primera. Y eso es la sabiduría de Dios. Hay a veces que tú tienes que tropezarte no una, sino 100 veces hasta que ya al final puedas dar ese paso y seguir avanzando. Entonces, por eso, en la BMX, en cuanto a la paciencia, la constancia, es algo que, subhanallah, súper beneficioso. Y como tú has dicho que, subhanallah, Dios siempre ha ido como detrás de todo este proceso que tú has tenido con la BMX, abriéndote puertas, cerrándote otras que no eran tan necesarias. Subhanallah, es muy curioso ver cómo Dios ha estado siempre detrás tuyo. Subhanallah. Y bueno, finalmente, ya para ir cerrando esta pequeña entrevista, no sé si nos puedes contar un poquito por encima cómo has pasado esta primera parte de Ramadán, cómo tienes intención de pasar estos últimos días. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo en Medina, o aunque sea un poquito, una pincelada por encima, inshallah. Por supuesto, hermano, pues alhamdulillah, decimos alhamdulillah por toda la situación y por todo. Como bien sabemos, ahorita están cerradas las mezquitas, está cerrado todo. Estamos nosotros dentro de la universidad, no podemos salir, están cerradas las puertas. Pero puedo decir así con toda sinceridad de que alhamdulillah es de los mejores Ramadán que yo he tenido, porque estoy aquí en Medina y es muy fácil el ayuno aquí en Medina, porque bueno, soy el único musulmán en mi familia. Entonces encuentro dificultades cuando viajo, nos dan especialmente las vacaciones cuando inicia Ramadán, y llego a mi casa y pues mi mamá, después de un año de no haberme visto, quiere darme de comer todo lo que pueda, y yo llego en Ramadán y digo, híjole, no puedo. Entonces siento esa dificultad ahí en casa, el de que ellos están comiendo y quieren que yo esté. Entonces sí se complica un poco, alhamdulillah, pero muy pronto inshallah espero que acepten el Islam, inshallah, y que sea la convivencia amena como la de las familias musulmanas que ayunan juntos y rompen el ayuno juntos. Entonces aquí que estoy, digamos, solo, es muy fácil, alhamdulillah, me siento con toda tranquilidad de hacer el ayuno como se debe. Principalmente, alhamdulillah, esforzándome estos días con la memorización del Sagrado Corán y con algunos ahadith, es lo que, digamos, siempre nos va, o sea, tanto en Ramadán, fuera de Ramadán, es lo que siempre nos va a traer lo que se le conoce como la tranquilidad interna.
el acercarnos a la palabra de Allah Azza wa Jal, y la constancia con lo que se le conoce como los adkar. Esos adkar son poderosos, hermanos. O sea, tú lo sabes bien, lo que se le conoce como la fortaleza del musulmán. Tanto los recordatorios matutinos o vespertinos, realizándolos en el estado de ayuno, es una delicia, es un manjar realizarlos. O sea, pues estando en constancia de que Allah Azza wa Jal ama las obras constantes, entonces haciendo la constancia, la fe se fortalece, se torna sólida, y de esta manera estoy, digamos, yo aprovechando, alhamdulillah, que es el sagrado mes de Ramadán, haciendo, pues, esforzando por las buenas obras, por la paciencia. Como sabemos, el ayuno también es espiritual, no solo físico, sino también controlando el carácter, la voz, a los ojos, los oídos, todo ayuna, todo el cuerpo ayuna. Entonces estamos en ese estado, alhamdulillah, y especialmente que vienen ya las últimas 10 noches. Entonces estamos preparándonos, inshallah, para hacerlo de la manera que Allah Azza wa Jal le agrada, y pues compartiendo, o sea, de la manera, en la medida de las posibilidades que son los medios de las redes sociales ahora, que estamos lejos, pues utilizamos algunas redes para compartir videos, transmisiones, relatos, explicación de algunos relatos también, o signos del Sagrado Corán. En español, como bien sabes, es difícil encontrar información del Islam en español. Entonces a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica o de otras partes les beneficiamos, alhamdulillah, con estas transmisiones, la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, sus características, cosas que mucha gente, nuevos musulmanes, pues no conocen, y haciéndoles llegar esta información, pues les cae como lluvia del cielo, digámoslo. Cierto. No, la verdad, tiene toda la razón del mundo. Y sobre todo el punto que has comentado de que este Ramadán tiene cosas beneficiosas que quizá otros no tengan. Entonces, como siempre hace el musulmán, como siempre hace el creyente sincero, tiene que ver el lado positivo. Nunca pararse a pensar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No. Siempre detrás de toda cosa está hikmatullah, está la sabiduría de Dios. Y la misericordia de Dios lo abarca todo y cualquier situación. Subhanallah ta'ala. Y bueno, hermano Khalid, de verdad ha sido un auténtico placer hablar contigo, alhamdulillah. Ojalá que algún día nos podamos ver en persona y me pueda enseñar algún truquito con la BMX, porque yo no llegué a tu nivel. Pero bueno, inshallah, tiempo al tiempo, como se dice aquí en España. Y bueno, Khalid, tengo muchas ganas de visitar España, de verdad, me encantaría visitar España. Ojalá. Aquí tiene una casa. Y bueno, Khalid, de verdad, un placer, ¿eh? Inshallah ta'ala, estamos en contacto. Wa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الدرب مهما كنت فزا لن تفوقا الجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا